La selección Colombia está a un pasito de clasificar a una nueva Copa del Mundo y en este cafecito vamos a analizar y hacer una radiografía de la selección colombiana de cara a un eventual Mundial 2026. Y lo vamos a hacer como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano, muchachos, y les traigo un muy buen video de esta serie de radiografías que le estamos haciendo a selecciones mundialistas. Y quiero decir desde ya a los hermanos colombianos que en virtud de una posible y eventual clasificación al Mundial 2026, digo de una vez, anulo Mufa porque obviamente a Colombia todavía le faltan un par de pasitos para clasificarse, uno solo en realidad. O que la selección argentina le gane a Venezuela en Buenos Aires, o que Colombia haga la tarea contra Bolivia en Barranquilla, un partido que creo que está perfilado para que lo gane la selección Colombia sin ningún tipo de inconvenientes o problemas. Y de esa manera Colombia ya estaría en el Mundial. Pero bueno, anulo Mufa para de alguna forma, digamos, con este tema de la superstición y la mística no afectar a los creyentes, que no se sientan afectados, porque ya estamos haciendo con este video un ejercicio de proyección. Vamos a analizar de una vez lo que puede necesitar o requerir la selección colombiana de cara al Mundial 2026 y les he traído una lista de fortalezas, una lista de debilidades y una lista de retos a superar para esa Copa del Mundo, ¿no? A la que está muy cerca de clasificar Colombia. Bueno, lo primero, muchachos, por favor suscríbanse al canal. Es algo que nunca les pido empezando los videos, pero voy a tener que hacerlo porque muchos de los que me ven termina gustándole el video, dejan un comentario, dejan un like, pero no se suscriben. Y la idea de esto es que lleguemos pronto a los 15.000 suscriptores, así que se los agradezco en el alma. Fortalezas, muchachos, vamos a empezar de una buena vez. Fortalezas. Lo primero que he notado es que esta selección colombiana tiene un gran tridente en el medio campo ofensivo. O sea, es un medio campo ofensivo que funciona muchas veces en un 4-2-3-1 y que tiene como protagonistas a James y a Luis Díaz principalmente. A James de 10, a Luis Díaz por lo general tirado por la izquierda como extremo, a veces jugando de nuevo falso 9. Y además tiene a John Arias, que ha costado un poco posicionarlo. Ya vamos a hablar de eso, es una de las discusiones que más se tiene en la prensa colombiana. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso en las debilidades y retos, pero que sepan que entre James, Díaz y Arias tienen una cantidad absurda de goles marcados o generados entre goles y asistencias en estas eliminatorias. Les doy datos. Luis Díaz tiene 7 goles, es el líder goleador de las eliminatorias y tiene una asistencia. James Rodríguez tiene 2 goles, sí, pero tiene 5 asistencias. Y es el líder en asistencias del torneo. Por lo tanto, Colombia tiene al líder asistidor y tiene al líder goleador de las eliminatorias. Luego, tenemos a John Arias, que tiene mucho menos influencia desde el punto de vista ofensivo, al menos de la que se esperaría para un jugador que en Fluminense tenía mucho aporte en el ataque. Lo vimos en el Mundial de Clubes hacer cosas maravillosas. Se espera desde hace tiempo que John Arias pueda explotar de esa forma como jugaba en Fluminense, a que lo haga en Colombia. Y bueno, esperemos también que el ingreso al fútbol europeo, al Wolverhampton, le permita a John Arias seguir potenciándose en selección, ¿no? Y contribuyendo. Pero tiene 2 asistencias, no tiene goles. Ahora, cuando sacamos la cuenta de este tridente ofensivo en el mediocampo, acá no estamos contando a 9, solo estamos hablando del mediocampo ofensivo, entiéndase extremos o 10. Y acá tenemos entre estos 3 jugadores que de los 19 goles que ha marcado Colombia en eliminatorias, Colombia ha marcado 19 goles en eliminatorias, 9 de ellos lo marcaron solamente entre Luis Díaz y James, 9 de 19. Pero si hablamos de asistencias y excluimos esos goles generados entre conexión entre ellos mismos, es decir, asistencia de James, gol de Luis Díaz, si sumamos los goles y asistencias entre estos 3 jugadores, da 17 de 19 goles. Pero si sacamos o restamos, le quitamos los goles, repito, entre conexión entre estos mismos 3 jugadores, que son 4, ha habido conexiones entre Luis Díaz y James para algunos goles, ha habido conexiones de John Arias con algunos de estos jugadores, creo que con Luis Díaz para un gol. Si sacamos eso, nos da 13 goles de 19 generados entre estos 3 jugadores. No sé si me expliqué, pero entre Luis Díaz, James Rodríguez y John Arias se han generado 13 de los 19 goles de la selección colombiana.
13 de los 19. Y repito, hago hincapié, muchachos, en el total de goles, que es 13 y no 17, porque claro, si suman 2 asistencias de Arias, 2 de James, 5 de James, 2 goles de James, 7 goles de Díaz y una asistencia de Díaz, da 17. Pero, repito, ha habido algunos goles en donde la conexión ha sido entre ellos, ¿no? Por lo tanto, ese número hay que restarlo. Y ese número mágico es 4. Por lo tanto, de esos 17 menos 4 da 13 goles de influencia de estos 3 jugadores. Tremendo. Tremendo. Para que tengan una idea, está cercano el 70% de los goles marcados entre estos 3 jugadores para la selección Colombia en eliminatoria, 70 del 100%, 68 para ser exactos, pero redondeando un 70% es tremendo. Es tremendo. Entonces, esto es genial, pero esto significa también que cuando falta alguno de estos jugadores, la selección Colombia sufre y mucho. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, gran fortaleza. Tridente de mediocampo ofensivo espectacular. Luego, tenemos acá otra fortaleza. Poquito de cafecito. Gran mediocampo mixto. Creo que la selección Colombia en el último tiempo se ha nutrido de un muy buen mediocampo. Que cuando se juega con 4-3-3 ese mediocampo brilla y mucho. Que permite a la selección Colombia recuperar tras pérdida de manera muy rápida. Que permite también que la selección Colombia pueda presionar y al perder el balón tratando de finalizar la jugada, si pierden muy arriba la pelota pueden recuperar nuevamente. Y esto se los da un muy buen mediocampo. También le permite a algunos jugadores, como por ejemplo Muñoz, ya vamos a hablar de eso, Muñoz que se proyecta bastante, al tener un muy buen mediocampo, los interiores pueden hacer unas labores de relevo muy interesantes. Lerma, como 5, se mete entre los centrales muchas veces. La verdad es que el mediocampo equilibra mucho, el mediocampo mixto colombiano equilibra mucho el funcionamiento del esquema de Néstor Lorenzo. Y acá tenemos nombres como Nelson de Osa, que lo pudimos ver mucho más con Monterrey en México y ahora se ha ido al fútbol español, al Betis. Richard Ríos, que es uno de los mayores protagonistas del medio campo desde la Copa América para acá, jugador ahora del Benfica. Kevin Castaño, River Plate. Y Jefferson Lerma de Crystal Palace, que para mí es un jugador fundamental en la selección Colombia. Cuando falta Lerma se nota mucho. No sé si hay demasiados jugadores que tengan la capacidad de hacer lo que hace Lerma en la selección Colombia. Así que buen mediocampo, me parece un mediocampo espectacular, que tiene variantes y que la verdad me parece una gran fortaleza. Otra cosa, bueno, ya lo nombraba, un lateral carrilero de mucha velocidad, de mucha potencia ofensiva, mucha capacidad ofensiva, pero también tiene mucha capacidad de volver rápido a tiempo y resolver defensivamente. Me estoy refiriendo al lateral derecho Daniel Muñoz. Para muchos el mejor lateral derecho en la Copa América, un jugador del Crystal Palace, titular en Inglaterra y que cada vez juega mejor, que es muy influyente en su club en Europa, que tiene gol, que tiene mucha asistencia y que si ustedes ven los partidos de Colombia, los revisan, es un tipo que no solamente funge como carrilero, sino es tanto lo que ofrece al ataque. Hay que decirlo, en estas eliminatorias no tiene goles ni asistencias, pero es tanto lo que ofrece al ataque. Cuando va arriba, el tipo hace que haya mayor volumen de juego en la zona ofensiva porque ofrece superioridad numérica. O sea, él aporta superioridad numérica. Él va arriba y no solamente se ubica como un extremo más. No solamente funge como carrilero. También lo hemos visto, revisan los partidos, lo hemos visto incluso hasta en posición de media punta, jugando interiorizado, pisando el área con mucha capacidad. A veces lo hemos visto hasta cercano a la posición de un falso 9 o 9. Es muy llamativo cómo va el ataque Daniel Muñoz. Estuve viendo los 2 partidos de Colombia-Perú, el que fue en Lima y el que fue luego en Barranquilla. Estuve viendo el partido Colombia-Argentina, los vi completos y bueno, o sea, es impresionante. O sea, el tipo a veces tú lo ves en unas posiciones en el ataque y en el medio campo que tú dices no parece un lateral, no parece un lateral. Pero el tema es que esto pudiera sonar como muy positivo, pero puede surgir una preocupación. Bueno, si sube tanto le pueden ganar las espaldas a Daniel Muñoz. Pero resulta que es un jugador tan dinámico, tan rápido y tan eficiente para volver, que es tan inteligente para subir, que cuando tiene que volver lo hace a tiempo. Lo hace muy a tiempo. Es raro que le ganen una espalda a Daniel Muñoz. Y me parece, la verdad, un jugador importantísimo en esta selección Colombia. Repito, si ustedes no se han dado cuenta de la labor ofensiva que ofrece Muñoz, que creo que todos estamos claros, les pido por favor revisen los partidos nuevamente, tratan de verse un partido completo que están en YouTube.
casi todos, y vean cómo sube al ataque. O sea, a veces, repito, hasta en posición de falso 9 lo he visto. Una locura. Bueno, es un equipo muy físico, es un equipo muy intenso, muy dinámico. Creo que ha perdido un poco de eso desde la Copa América para acá, pero para mí sigue siendo la característica principal de este equipo, que sabe presionar alto, que sabe manejar la pelota en el sector medio de la cancha. Lo vimos contra Argentina en Buenos Aires de muy buena forma, por ejemplo. Y además es una selección que suele encontrar espacios para hacer daño, sobre todo a través de la inteligencia y la creatividad de James Rodríguez. Sí, ha perdido un poco de eso, es verdad, pero creo que el mayor problema de la selección colombiana no pasa tanto por lo que ofrece desde el punto de vista de la creatividad y volumen de juego. Pasa por otro lado y ya lo vamos a hablar. Y es una selección que cuando no tiene cómo resolver y se nubla un poco, tiene una gran pelota parada y un extraordinario juego aéreo. Ha generado muchos goles en Copa América y en eliminatorias de esa manera. Así que creo que la selección Colombia tiene argumentos suficientes para competir en una instancia mundialista de buena forma y de alguna manera recobrar esa confianza que ha perdido, repito, desde la Copa América para acá, donde se le han extraviado algunos resultados y donde el técnico ha entrado en dudas frente a la fanaticada, la hinchada, y creo que frente al mismo Néstor Lorenzo últimamente no se ve tan sólido y tan solvente. Debilidades. A ver, muchachos. A ver, cafeceros. Que por cierto, cuando digo cafeceros, siempre me dicen lo mismo. Hay gente que me dice, ¿y por qué dices cafeceros y no cafeteros? Bueno, primero porque cafeceros sí existe. Es una palabra un poco menos usual, muchachos, pero sí existe. Se escribe con S y es un sinónimo de cafetero. Pero yo no digo cafeteros porque varias razones. Primero, se le conoce a los hermanos colombianos como la selección cafetera o los cafeteros. Por lo tanto, mi canal, al ser de fútbol sudamericano, y al yo ser venezolano, la idea es que se entienda que cafecero es un término general. Y la otra es porque viene de cafecito gol. Es un término que proviene de cafecito gol, así que le llamo cafeceros a la gente de mi comunidad. Por allí aparece más de un corrector automático, por allí gente que me escribe en los comentarios, pero bueno, no pasa nada, se los explicamos. Debilidades, muchachos. El 9 creo que es la principal debilidad de esta selección. O sea, falta un 9 confiable en la selección Colombia y creo que esto es más que evidente. Yo creo que esta selección está preocupada hoy en día por la falta de resultados, está buscando mil formas y variantes de juego para tratar de... O sea, ahora se habla mucho en la prensa colombiana y en la hinchada que esta selección no juega bien, que esta selección es un desastre, que esta selección se perdió después de Copa América. Y saben que yo creo que eso no es tan cierto. Sí creo que hace falta cambiar algunas cosas, que vamos a hablar de eso. Pero yo creo que en realidad gran parte del problema que tiene esta selección pasa por no haber metido unos cuantos goles cantados que tendrían a Colombia prácticamente en el segundo lugar probablemente o tercer lugar de estas eliminatorias si se hubieran marcado a tiempo. La cantidad de goles que ha fallado John Córdoba como 9 de esta selección ha sido absurda. Y me llama mucho la atención el respaldo que recibe Córdoba de la prensa, de la hinchada, sobre todo la prensa. Es un tipo que goza de un respeto muy grande en Colombia, al menos esa es la opinión que tengo como un externo, un tercero, ¿no? Porque no soy colombiano. Pero me llama mucho la atención la poca crítica que a veces surge hacia este jugador, que le va muy bien en clubes, pero que ha fallado demasiado con la selección. Goles cantados. Para mí el partido que... Fíjense, si Colombia le hubiera ganado a Bolivia, en vez de perder ese partido en el Alto, que pudo haberlo ganado, Colombia tendría 3 puntos más y estuviera peleando arriba. O sea, pudiera estar segundo o tercer lugar. Si Colombia hubiera marcado una o dos de las pelotas que tuvo Córdoba contra Ecuador, con un hombre más, Colombia probablemente sería la segunda selección de estas eliminatorias, muchachos, con 28 puntos. Y me paro allí porque si no voy a terminar, bueno, va a parecer un ataque personal al jugador y la verdad es que no va tanto por allí. Creo que todos tienen una mala noche, todos pueden tener un mal día. El tema es que con Córdoba ha sido muy reiterado. Y esta falta de gol y de definición sí ha hecho para mí que Colombia no esté más arriba. Si Colombia tuviese 28 puntos, habiéndose marcado 2 o 3 de estos goles que se han fallado, 2 o 3 de 15 que se han fallado. Creo que Colombia no tendría esta discusión de que esta selección está hoy en crisis, ya estuviera clasificada al Mundial. No sé si me entienden.
Pero la cosa para mí va más por allí que por lo que se genera en el juego previo. Creo que hay un problema de definición grave. Y si buscas soluciones en Durán, que se ha intentado, ha habido unos goles de Durán, ha habido respuesta del jugador, pero Durán es un tipo que ha tenido muchos problemas con displicencia, muchos problemas con su actitud y comportamiento y disciplina. Entonces puede gustar más o menos Jon Hader Durán, pero no convence precisamente por esta situación. Y se habla de problemas a la interna, encontronazos con jugadores. Y esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema. Después tienes a Borré, que empezó bien. El primer gol de la eliminatoria de Colombia lo marca él, a pase de Arias, si mal no recuerdo, contra justamente mi selección venezolana. Y Borré a veces está, a veces no está, a veces anda bien en su club, a veces no anda bien. En selección no siempre está en un buen nivel. Ha costado, muchachos, conseguir un 9. Entonces se ha tenido que resolver muchas veces con Lucho Díaz, que ha tenido que asumir esta responsabilidad de marcar los goles en esta selección. Lleva 7, repito, líder de las eliminatorias. Y a veces se ha usado de falso 9, como contra Argentina, que jugó de 9, pero una especie así de falso 9, digamos. Sin acompañantes. Ha jugado con acompañantes, acompañando a un delantero centro en un 4-4-2. Ha jugado como extremo izquierdo y ahí resuelve Luis Díaz. Pero cuando Luis Díaz no está, la selección lo resiente. Pasó, por ejemplo, contra Perú. Contra Perú, en casa. A Colombia le faltó gol y justamente no estaba Luis Díaz esa noche. Y si no tiene a Luis Díaz para marcar, pues por allí puede aparecer James para asistir o marcar, y solo de esa forma Colombia te resuelve la definición. A ver, el equipo sí se nubla cuando no está James. Sí me da la sensación que esta selección, cuando no está James, le cuesta encontrar una idea de juego distinta, y creo que es algo que debe ensayar el técnico Néstor Lorenzo. James es un tipo que sí, que parece a veces que tú puedes sentir que en defensa juegas con uno menos, pero cuando Colombia hace la transición al ataque, lo de James es multiplicar un jugador por 2 en ataque. O sea, es un tipo que piensa más rápido que el resto. Sí, va lento por la cancha, pero te piensa 3 veces más rápido que los demás. Y eso es una virtud que es difícil de encontrar cuando James no está. De pelota parada, con los centros, con las asistencias, la verdad es que ha generado y mucho en estas eliminatorias. Entonces, urge encontrar una alternativa a James, tener un reemplazo creativo, pero prácticamente de emergencia. Y creo que la idea pasa un poco por resolver otra debilidad que tiene esta selección Colombia, que es ¿qué hacemos con Jon Arias? ¿Qué se hace con Jon Arias? Jon Arias es un jugador que en Fluminense es un ícono últimamente, un ídolo de ese club. Se ha ido a Inglaterra, lo vimos romperla en el Mundial de Clubes, ya lo decía empezando este video, pero que en Colombia no ha explotado como se requiere. Y mucha gente, para este reemplazo de creativo de James, mucha gente habla de utilizar a Jon Arias por esa zona como una especie de enganche o mediocampista. Y honestamente, yo creo que cuando Jon Arias esté en el terreno de juego, esté o no esté James, Jon Arias debe ser un extremo que empiece por los costados y juegue libre. O sea, empieza por izquierda, empieza por derecha, da igual. Después él mismo va a interiorizar y se va a repartir en el terreno de juego. A veces se va a sacrificar defensivamente y muchas veces va a ir al ataque. Lo vimos así en el Mundial de Clubes y yo creo que Jon Arias juega mejor libre. Para dar un paralelismo, esta es la misma situación con la que se puede... Miren, Jon Arias es un típico jugador que encontramos en otras selecciones y jugadores que han tenido ese mismo problema de rol que hoy puede tener Jon Arias en la selección. Por ejemplo, Enzo Fernández en Argentina. Muchas veces no se sabía si Enzo era mejor de 5, de 8 o inclusive de 10, llegando de vez en cuando a pisar el área, ¿no? Como el gol contra México en el Mundial. Y poquito a poco la gente se ha dado cuenta que Enzo Fernández juega mejor cuando se le libera. O sea, Enzo Fernández tiene esa voluntad de jugar en un terreno de juego de forma mucho más liberada, mucho más libre. Y cuando se le permite a Enzo Fernández jugar de esta forma y no tan anclado a un rol, Enzo Fernández rinde y mucho. Lo terminó entendiendo Scaloni y lo han terminado entendiendo en el Chelsea. Y los resultados están a la vista. Cada vez es mejor jugador. Porque Enzo Fernández tiene esa capacidad.
John Arias es un jugador similar. Hay ejemplos también parecidos. Jefferson Savarino en Venezuela, que es un ejemplo muy similar al de John Arias. Jefferson Savarino es un jugador, mayor goleador, mayor asistidor de Botafogo en la campaña pasada en Brasil, campeones de todo, de Brasil y campeón de Libertadores. Y Savarino, siendo uno de los jugadores más influyentes, en la Vinotinto no se halla, o no se hallaba, cada vez es más protagonista. ¿Por qué? Porque Savarino se le piensa como un extremo, o se le pensaba como un extremo, y al tener a Soteldo por izquierda en Venezuela, que Soteldo es muy diferencial, y además un jugador que juega muy bien a la raya por el sector izquierdo, decías, listo, Soteldo por izquierda. Bueno, ¿y por derecha quién? Obvio, no puedo sacar a Savarino, por lo tanto Savarino va por derecha. Y no funcionaba por derecha, Bueno, a John Arias le pasaba lo mismo, o le pasa lo mismo. Como Luis Díaz tiene que ir por izquierda, a John Arias se le tira por derecha. Y creo que al final, en el caso de Savarino en Venezuela, lo que se terminó haciendo fue dejarlo un poco más libre. ¿A qué me refiero con dejarlo más libre? Que a la hora de pensar en un esquema de, por ejemplo, 4-3-3, si bien aparece en el dibujo inicial por derecha John Arias, eso no quiere decir que John Arias no pueda adoptar la posición de James por momento. Que eso no quiere decir que John Arias no pueda interiorizar, no pueda ir por el medio o cambiarse incluso de banda por izquierda, tirarse por izquierda en un momento del juego y que Luis Díaz vaya de falso 9 o como un segunda punta. No significa que John Arias no pueda rotarse en su posición con James, que James pueda ir de momento recostado por derecha y John Arias ir por adentro. John Arias es un jugador que sirve mucho más libre. ¿Por qué? Porque John Arias no es un extremo, o sea, un tipo que también va por dentro, y tampoco es un enganche. John Arias no tiene las capacidades creativas de James Rodríguez. John Arias no tiene las características de un enganche zurdo de James Rodríguez. Por lo tanto, John Arias no puede ser 10 de la selección Colombia, pero tampoco puede pensarse como un extremo anclado a la raya o como un interior, como lo pensó Lorenzo en la Copa América. Entonces, yo toda esta idea la tiro porque existen casos similares. Ya les hablaba de Enzo Fernández, que tiene una posición más de volante mixto, o la posición de Savarino en Venezuela, que tiene una situación muy similar a la de John Arias, como un extremo con características de media punta, o un media punta con características de extremo. Y a Savarino, creo que en su club y en selección se le ha terminado encontrando el espacio. Juega mucho más en el medio o tirado hacia la izquierda y de izquierda hacia el medio, pero te puede aparecer por derecha en muchos momentos del partido. Está libre el jugador. Entonces yo creo que en el momento en que se entienda eso, que no se entienda John Arias únicamente por un sector de la cancha y que se le permita ser más un mediocampista libre en el sector ofensivo, creo que su área de influencia va a ser mucho mayor. Y allí quizás James Rodríguez no va a ser tan necesario y no va a ser tan obligatorio un 4-2-3-1 para jugar todos los partidos. Bueno, otra debilidad que encuentro por acá es el tema de la arquería. No me parece tan claro si es Camilo Vargas o Mier el arquero en esta selección. No me parece tan claro. Creo que venía bien Kevin Mier, sin embargo a mí a veces me da algunas dudas. Sobre todo, o sea, viene teniendo partidos muy sólidos y por allí tiene uno que otro traspié. Quizás saliendo con los pies, quizás a la hora de descolgar un balón. Por allí tiene se nubla a veces Kevin Mier. Pero venía bien, creo que es un arquero talentoso. El tema es que se le ha criticado mucho por la paliza que recibió Cruz Azul contra un equipo de la MLS en la Leagues Cup. 7-0 perdió, creo. Si bien no tuvo responsabilidad en los 7 goles, igual estar metido, involucrado en esa paliza llama mucho la atención. Entonces, bueno, hay mucha crítica en ese respecto. Y Camilo Vargas, que tampoco es que sea un arquero 100% consolidado en esta selección, ha tenido buenos momentos, en otros no tanto, y la verdad hay que definir esa posición de arquero. También creo que siempre le están buscando un reemplazo lateral izquierdo a Mojica. A mí me gusta mucho Johan Mojica, no se proyecta tanto y tan bien como lo puede hacer Daniel Muñoz. Creo que sí tiene un muy buen centro cuando llega a la raya final, pero yo siempre veo que a Mojica le están buscando un reemplazante. Siempre veo que la prensa no está satisfecha, por allí es un tema que habría que resolver el lateral izquierdo. Aún así lo digo,
esa posición de lateral izquierdo a nivel mundial es un dolor de cabeza. Cada día hay menos laterales izquierdos talentosos y por ahí a mí Mojica me parece un buen jugador, pero también hay que pensar que tiene 32 años, llegaría con 33 al mundial. No estaría mal pensar en un reemplazo. Sí me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios qué jugador les gustaría ver por ese lado izquierdo. Algunos hablan de Angulo, por allí hay opciones, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Quién debería ser el lateral izquierdo de esta selección? Otra cosa, bueno, siento que hay poca claridad de esquema. A veces se juega 4-2-3-1, 4-3-3, 4-3-3, se sacrifica, perdón, 4-3-3 o 4-3-3 sacrificando áreas como lo ponían de interior en la Copa América, ya lo decía, con 4-4-2 con Luis Díaz de acompañante de un 9, 4-3-3 con Díaz como falso 9 como versus Argentina, en fin, varios esquemas. Y a mí la sensación que me da es que a mí me parece que eso está bien. O sea, uno no debe jugar siempre con el mismo esquema ante todos los rivales y como si esto fuera una calculadora, unos numeritos que no se pueden variar y no se puedan mover los jugadores en la cancha y tengan que estar fijos. No. Pero me parece que, a diferencia de, por ejemplo, Argentina con Scaloni, Argentina es un equipo camaleónico que cambia, modifica su esquema y sus jugadores y su posicionamiento en cancha y el rol de los jugadores dependiendo del rival. Impone su juego, pero dice, este partido de Francia lo voy a jugar distinto al partido contra Australia y voy a cambiar estas piezas por tal y tal razón. Pero siento que lo hace Scaloni desde la claridad, desde la claridad de imponer juego. Lorenzo me parece que está escogiendo muchos esquemas desde la poca claridad que le da la selección en cuanto a rendimiento. Siento que se ha perdido un poco Lorenzo en su idea. Y esto ha llevado a que haya tantos esquemas y que dé la sensación de que está un poco perdido manejando el equipo últimamente. O sea, es decir, la necesidad de cambiar esquemas no parte desde una convicción, parte desde una duda. Y creo que esto es algo que Lorenzo tiene que terminar de resolver y esto se lo puede dar ganar, por ejemplo, su próximo partido contra Bolivia y clasificarse contundentemente al Mundial y sacar un buen resultado en Venezuela. Creo que esa confianza, si la recobra Colombia, puede hacer que se le arreglen un poquito las ideas a Néstor Lorenzo y creo que también puede afianzar con unos partidos amistosos esta situación. Y por allí ya de último yo diría que estabilizar la línea defensiva ya de forma definitiva con Lucumí y Sánchez, que mantengan su ritmo, que mantengan su nivel, que sigan jugando juntos para consolidarse de cara al Mundial, evitar lesiones, todo lo demás. Y además creo que sí hace falta buscar un par de opciones y alternativas a jugadores como Yerry Mina, que creo que sigan aportando a la selección. Está bien que sean convocados, pero por allí creo que hace falta un par de nombres interesantes adicionales. Hay que buscarlos, ¿no? Y hay que insertarlos en la dinámica de selección. Bueno, retos. Reencontrar una idea de juego clara. Colombia después de Copa América fue descifrada y perdió capacidad de ganar partidos. No ha encontrado variantes válidas últimamente. Debe encontrar variantes también para James Rodríguez, ya lo decía. Debe encontrar un 9 confiable, un delantero centro que sea determinante y que no falle de cara al gol o falle muy poco. Debe resolverse el rol de John Arias en cancha para no sacrificarse tanto defensivamente. Por ejemplo, ya con James prácticamente tienes un hombre menos en defensa. Bueno, entonces se tiene que sacrificar muchas veces John Arias por James. Sin embargo, creo que la solución no es sacar a James del equipo, porque ya James te da demasiadas soluciones, James te da demasiado peligro. El rival se tiene que ocupar demasiado de James como para que tú saques a esa solución que ya tienes en cancha. Tú lo que tienes que hacer es con James en cancha potenciar a John Arias, porque entonces sacas a James, metes a John Arias, propulsas e impulsas las capacidades de John Arias en selección. John Arias brilla, pero te va a hacer falta James. Y vas a decir, bueno, ahora ¿cómo hacemos para que con John Arias brillando, James también brille y entre en la selección? Y va a ser la misma dinámica, pero con un jugador más sacrificado que el otro. En este caso se invertirían los roles. Yo creo que deben jugar juntos y juntos deben encontrar esa dinámica perdida. Y estabilizar la línea defensiva con hombres puestos, incluido el portero, es decir, encontrar el portero, ya decir, eres tú el hombre para el Mundial. Encontrar el lateral izquierdo, decir, usted va a tener la confianza en el Mundial de Fútbol, confío en usted, cuídese, mejore, que usted va a la Copa del Mundo. Y de una vez también estabilizar los nombres de los delanteros centros. Reto de Mundial para mí, para la selección Colombia. Yo creo que el sueño de esta selección, por lo que había mostrado en amistosos y durante la Copa América e inicio de las eliminatorias, yo creo que el reto
el sueño de la hinchada de la prensa colombiana debe ser llegar a la semifinal de una Copa del Mundo. Suena fuerte, pero yo dudo mucho que la vara sea repetir unos cuartos de final de un mundial, porque es algo que ya han experimentado con la selección de James del 2014. Creo que tienen el talento suficiente como para poder soñar mucho más alto. Preocupa que esté en el sexto lugar de las eliminatorias cuando pensábamos todos que iba o ganar las eliminatorias o quedar segunda. Yo siempre pensé que la selección argentina iba a ganar la eliminatoria, pero al menos para mí Colombia iba a estar peleando el segundo o tercer puesto y está de sexta. A estas alturas, a falta de 2 fechas, no ha clasificado al Mundial. Entonces, creo que Colombia no está como para este lugar de la tabla. Creo que si hubiésemos estado en la eliminatoria pasada, Colombia tendría hoy miedo de quedarse fuera de la Copa del Mundo cuando habían 5 cupos. Probablemente iría al repechaje y eso me parece que no está a la altura de lo que representan los nombres que tiene la selección Colombia hoy día. Espero, hermanos colombianos, que les haya gustado este video. Gracias por permitirme hablar un rato de su selección. Como saben, en este canal hablamos de todas las selecciones sudamericanas y disfrutamos mucho haciéndolo. Hemos tratado de estudiar a la selección Colombia durante un tiempo y con esto hemos venido el día de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like y suscríbete. Es lo único que te voy a pedir. Y nos vemos pronto con un nuevo café. Chao.